Hola, hola chicos, una vez más espero se encuentren bendecidos y con mucho bien. Justo ahora estamos a punto de conocer un poco más sobre los designios de Dios para nuestra vida. Es por ello que justamente nuestro tema de esta semana es creados con propósito eterno. Y para dar inicio quisiera empezar por decir que a lo mejor si justo ahora tuviera la oportunidad de preguntarte, ¿cuál crees que es tu propósito en la vida? A lo mejor te verías abrumado con esta imagen al ver que existen tantas posibilidades y tantas cosas entre las cuales podrías elegir. Sin embargo, a lo mejor y algunos de ustedes tendrían mucha claridad al respecto. Y quizás tú seas de los que saben con claridad qué es lo que desean hacer de su vida. A lo mejor me habrían dicho, bueno, yo quiero ser un mecánico, un ingeniero, un bombero, un científico, un pintor o quizás un futbolista, entre muchos otros. Y quizás algunas de las niñas podrían haberme dicho, no, bueno, yo quiero ser un chef o quizás quiero ser repostera, psicóloga, presentadora de televisión, doctora, enfermera o dedicarme a las finanzas, yo qué sé. Pero todas estas posibilidades están relacionadas con la vida terrenal, que sin duda serán de beneficio y son totalmente necesarias en la vida del ser humano. Pero, ¿qué pasaría si yo te preguntara si alguna vez has pensado en tu propósito delante de Dios? O mejor aún, si tú conoces el propósito de Dios para tu vida. No lo sé, ¿alguna vez te lo habías preguntado? Puede que no. Pero bien, déjame contarte que como parte de la humanidad creada por un Dios eterno, tenemos una misión sobre la tierra y esta consiste en amar y servir, tal como Jesús lo hizo sobre la tierra. Pues como bien sabrás, Él descendió a la tierra, pero no tomó posesión de lo que existe en ella, de lo que por derecho le correspondía. Él no tomó el lugar de un rey, ni siquiera nació con comodidades ni en un lugar lujoso. Al contrario, nació y creció en humildad, pero con un propósito eterno sin desvío alguno. Aun cuando como hijo de Dios podría haber desertado y abandonado el plan, no lo hizo. Él vino y tomó las culpas y pecados de la humanidad que no le correspondían, pero permaneció hasta el final. Y mientras tanto, nos dio todas las lecciones de vida necesarias para que pudiésemos tener el ejemplo de cómo vivir sobre la tierra, mientras alcanzamos nuestro propósito eterno en su reino. Y quizás así como yo en algún momento lo hice, ahora tú te estés preguntando, pero ¿cómo logro conocer el propósito de Dios para mí? Pues hay dos puntos importantes. El primero, sin duda, es darle a Dios el lugar que le corresponde, como lo más importante en nuestras vidas. ¿Sabes? Por experiencia sé decirte que no hay nada más triste, doloroso y frustrante que darte cuenta luego de un largo tiempo de actuar de una forma que tú creías era la correcta, de que realmente estabas sembrando en el lugar incorrecto y estabas luchando por lograr algo con todo lo que podías dar de ti para conseguir un fin que no iba en la misma sintonía que lo que Dios había establecido para ti. Pero, ¿sabes? Ahora comprendo que no importa si ya te ha pasado antes. Siempre que Dios te dé la oportunidad de rectificar y comenzar a brindarle el lugar que le corresponde, porque luego de que entiendes eso, te aseguro, lo que hagas de la mano de Dios será de bendición y fructificará más allá de lo que tú podrías imaginar y esperar en algún momento. Por otro lado, el siguiente punto consiste en hacer del propósito de Dios para ti tu propósito de vida. ¿Pero a qué me refiero? Bueno, es que no es suficiente conocer el propósito de Dios, sino que es necesario aceptarlo, tomarlo, aferrarte a Él y dar todo de ti para poder cumplir con Él. Y si te preguntas, bueno, darlo todo de mí, pero pues a cambio de qué? De verdad, ni siquiera tienes que preocuparte por eso. Te aseguro que si tú buscas con todo tu corazón cumplir con la voluntad de Dios, todas estas cosas que tú deseas serán añadidas. Y es que no sé si recuerdas lo que dice San Mateo 6:33 al respecto, pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves cómo Dios nos da promesa firme en su palabra? No debes preocuparte por nada siempre que camines en la voluntad de Dios y cumplas con ella, en compañía de cualquiera y en presencia de cualquiera, en cualquier lugar, de manera desinteresada, pues cuando comprendes el inmenso amor de Dios por ti y decides corresponder a Él, te aseguro que ninguna recompensa fuera de Él será importante para ti. ¿Sabes? El hacer la voluntad de Dios y cumplir con su propósito te hace valioso para Dios, pero también te hace objetivo de Satanás.
Pero no te asustes, te explico. Resulta que cuando tú caminas conforme a lo que Dios ha establecido e intentas agradarle en todo, el enemigo sabe que te estás convirtiendo en un peligro para su propósito. Aguarda, ¿qué? ¿Él tiene un propósito? Definitivamente lo tiene. Y en serio, ¿no imaginas cómo él también puede organizarse con el fin de alcanzar ese propósito específico? Y es que este consiste en dañar, traer destrucción para la humanidad, apartarnos de la voluntad de Dios. Él sabe que al actuar cada día como Jesús nos ha enseñado a hacerlo, significa que entonces esa forma de actuar será ejemplo para muchos a nuestro alrededor y entonces más querrán cumplir con el propósito de Dios porque tú te conviertes en esa luz que Dios te ha pedido que seas en medio de la oscuridad y porque entonces también funcionas como esa sal que purifica en medio de la maldad del mundo. Y entonces, ¿qué provocas en el enemigo? Pues enojo, lo enfurece tu actitud. ¿Y sabes lo que él hace? Intenta hacerte tropezar. Pero alerta, no te dejes engañar, no le permitas manipularte, porque entonces va a intentar hacerte creer que no eres suficiente, que estás cerrado, que no tendrás los beneficios que obtienen los que están en el mundo. Que bien si deseas algo, pero aún no lo tienes, es porque Dios no te lo quiere dar o no te lo puede dar. Pero esto no es cierto. Pero Él intentará hacerte creer que Él sí puede dártelo. Y si comienzas a dudar, detente, no le creas. Te aseguro que los planes de Dios para ti son mayores. De verdad, créeme, la misericordia y bendición de Dios va más allá de lo material, mucho más lejos de lo que puedas llegar a imaginar. Recuerda que en ocasiones Dios tarda, pero créeme, nunca olvida. Lo que tiene para ti será mejor de lo que has pedido, pero permanece constante en fe y no desistas jamás. Y entonces conocerás lo que realmente Dios ha destinado para ti. Ahora, también recuerdas que dijimos que dentro de nuestra misión existe la palabra amar. Quizá te estés preguntando, bueno, pero ¿a quién tengo que amar? Pues primero, debes amar a Dios. Y si te preguntas quién lo dijo, pues fue Jesús. En San Mateo 22, 37 al 38 nos dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mira que al decir primero y grande significa que es relevante. Algo importante a considerar dentro de esta declaración es que Dios pide que lo ames con toda tu esencia, es decir, con todo lo que tú eres. Él no pide una parte de ti. ¿Sabes? Cuando amas a alguien como tu familia, no los amas solo en las buenas o cuando te conviene. Realmente el amor, recuerdan, alguna vez dijimos que es sufrido, así que este resiste a la adversidad. Así que al amar a Dios con todo lo que somos, ¿sabes? Con estos tres, corazón, alma y mente, aun cuando nos encontremos en situaciones que a lo mejor nos hagan pensar que no merece la pena seguir buscando de Dios, que el esfuerzo ha sido en vano, debemos recordar que Dios permite que pasen cosas que en ocasiones no entendemos, porque está trabajando en nosotros, nos está formando. Y el reino de los cielos es para aquellos que resistan hasta el final, para aquellos que le hayan amado lo suficiente como para resistir la adversidad. Aquel que no ama a Dios por lo que las personas le dijeron de Dios, sino por lo que experimentó en su relación con Él, porque le amó y le dio el primer lugar de su vida hasta el final. Ok, pero ¿solo a Dios debo amar? Pues no, esto no es así. Jesús nos envió a amar a nuestro prójimo. Veamos en San Mateo 22, 39 al 40. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Será quizá solo aquel que me trata bien? Pues no. Mi prójimo es todo aquel que se encuentre a mi alrededor, que aunque me trate mal en algún momento, debo tratarle como Jesús lo habría hecho. De hecho, la palabra nos invita a vencer el mal con el bien. Y dentro de estos versículos que leímos anteriormente, Dios nos da la regla de oro, de la que hemos hablado antes, pero que consiste en tratar a los demás como me gustaría ser tratado. No debemos tratar mal a quien nos lastima, porque entonces estaríamos siendo como ellos. Y no lo sé, pero déjame preguntarte en ese caso, ¿qué te haría diferente?
¿De qué manera reflejaría tu actitud el amor de Dios o su transformación en tu forma de ser y vivir? Difícil de responder, ¿cierto? Pero es importante que decidas amar a tu prójimo. De hecho, recordemos que la Biblia nos enseña que todo aquel que no ama a su hermano, a quien ha visto, no podría amar a Dios, a quien definitivamente no ha visto. De hecho, el decidir amar a tu prójimo y tratarle bien marcará una diferencia que te aseguro no será pasada por desapercibido. Le estarás dando un ejemplo que te aseguro lo hará pensar con profundidad y lo aproximará al arrepentimiento y transformación en Dios. Y entonces no lo sé, pero puede que recapacite y empiece a hacer lo mismo con su prójimo en un futuro. Ahora, ¿recuerdas que una parte de nuestra misión se refiere a servir? Y no se trata de servir quizás como en algún momento has tenido un mal servicio en algún restaurante que has visitado. No, en realidad se trata de servir tal como Jesús lo hizo en la tierra. Y aunque Jesús nos dio muchísimos ejemplos de servicio, hablaremos de uno de los más claros. Pero antes veamos lo que nos dice San Lucas 22:27. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Saben? En este pasaje, algunos de los que seguían a Jesús discutían sobre quién de ellos sería el mayor, pero no se trataba de la edad ni nada parecido. Se referían a grandeza en cuanto a importancia, pero sin duda Jesús en su sabiduría les dio una gran lección, y es que a pesar de que quizá en apariencia quien llega al restaurante y es servido por el mesero podría ser más importante, sin embargo Jesús vino al mundo a servir, ¿no? Esto está claro, pero imagínate ahora llegar a un restaurante en el que no hay meseros, ni uno solo. Entonces, ¿quién te atendería? De su importancia ahora. No es muy difícil de entender, ¿cierto? Ahora, si vamos al ejemplo de Jesús, este lo encontramos en San Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Creo que todos hemos escuchado alguna vez esta historia, pero esta comienza en aquel momento en el que Jesús se encontraba inquieto porque sabía que el momento en el que sería entregado estaba próximo. Así que luego de quitarse su manto, la Biblia dice que se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Pero Pedro no quería permitir que Jesús lavara sus pies. ¿Entiendes? Es que era el maestro. ¿Te imaginas estar frente a Jesús, dueño de todas las cosas por derecho, y que decida lavarte los pies? Sin duda, qué privilegio, pero tan a la vez un tanto desconcertante, seguramente, pues este fue el caso de Pedro. Él no quería permitirlo, a lo mejor se sentía indigno y quizá pensaba, debería ser yo quien te sirva a ti, no tú a mí. Pero Jesús le dijo que si no se lo permitía, él no tendría parte con él. Así que Pedro entendió esto y recapacitó. Entonces le dijo, bueno, Señor, en ese caso no solo mis pies, mis manos y cabeza también. Jesús con sabiduría le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. ¿Saben? Hablaba de limpieza y pureza espiritual porque habían sido renovados por gracia eterna. Luego de haber finalizado con todos sus discípulos, entonces Él les dijo en San Juan 13:15-16, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En este momento entiendo que habla de igualdad. Y aunque en estos tiempos nosotros no lavamos los pies de quienes nos rodean o nuestros invitados, como lo hizo Jesús en aquel momento, Él nos dio una lección de humildad y reconocimiento del gran valor de todos a nuestro alrededor. Y es que definitivamente todos tenemos un alto valor, pues fuimos rescatados por misericordia con precio de sangre, por la sangre inocente y pura de Jesucristo, nuestro Salvador. Y es que, aunque al decidir servir no se trata de esperar recibir algo a cambio, me queda claro que esto debe ser recíproco, es decir, en doble vía. En dos ocasiones habló Jesús en plural. Dice, al decir vosotros, también debéis lavaros los unos a los otros, y luego como yo os he hecho, vosotros también debéis hacer. ¿Ves? Es plural. Así que no es cuestión de que lo hagan unos y otros no. El ejemplo ha sido dado para todos en el mundo, pero debemos decidir seguirlo o no.
Ahora, hay algo importante que me gustaría que sepas en relación a cumplir con el propósito de Dios, y es que hay tres aspectos que debes considerar y conocer, y estos consisten en el hecho de que debemos estar dispuestos a aceptar que es lo que Dios quiere, como Dios quiere y cuando Dios quiere que sea. Y justamente Eclesiastés 3:1 nos habla sobre esto y nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No se trata en ningún momento de lo que tú quieres o crees que está bien, sino de lo que el Espíritu te permite discernir como correcto y bueno. No corras, no intentes apresurar los tiempos, te aseguro, el tiempo de Dios es perfecto, al igual que sus planes. Recuerda que sus planes son mayores que los nuestros, que además son de bendición y para prosperidad de tu vida espiritual, física y material. En ningún momento serán de calamidad o perdición, por lo que te invito a permanecer en confianza plena a su voluntad. Si en algún momento como humano que eres te sientes aturdido, acude a Dios en oración y pídele claridad de pensamiento. Permítele al Espíritu hacerte sentir hacia dónde ir y cómo actuar. Él jamás se equivoca y conoce lo que traerá bendición a tu vida. Luego de todo lo que hemos hablado, quizá te preguntes, pero ¿es acaso mi obligación? Pues no, no lo es. Tener acceso a hacer la voluntad de Dios y permitir que se cumpla el propósito de Dios en tu vida es de hecho un privilegio. Y justamente en la palabra permitir está la clave. No es una orden, mas se trata de obediencia. ¿Sabes? El privilegio radica en que tú le permites a Dios actuar en ti y a través de ti, y Él te llena de múltiples bendiciones. Él te da acceso a una vida eterna que no podrás obtener de ningún otro modo. ¿Y sabes por qué no es una obligación? Porque Dios te ha dado un don, y ese es el don del libre albedrío. ¿Sabes en qué consiste esto? Consiste en que tú tienes todas las opciones frente a ti, pero es únicamente tu decisión elegir la que te lleva a la transformación y evolución espiritual. Es tu decisión elegir seguir a Dios y hacer su voluntad. Pero, ok, tengo la decisión en mis manos, pero ¿cuál es el propósito de permitirme elegir? ¿Por qué y para qué Dios me ha dado la libertad de elegir entre Él y lo que podría encontrar fuera de Él? Resulta que hay múltiples razones, pero la primera y la más importante es que Dios es amor. Y tú lo sabes. Pero aunque esté allí ofreciéndolo, dispuesto a entregártelo por completo, dependerá únicamente de ti recibirlo o aceptarlo. La segunda se encuentra intrínsecamente relacionada con la primera, y es que Dios pretende que si su amor ofrecido hacia ti es correspondido, sea porque tú lo has elegido así y no porque Él te lo ha ordenado. Dios no obliga a nadie a corresponder a su amor. De hecho, cuando estuvo sobre la tierra, habló al mundo con amor y la humanidad constantemente le hirió, le acusó falsamente, lo torturó, ¿recuerdas? Hasta la muerte. Y aún así, su amor no pereció, sino al contrario, clamó en medio del dolor por perdón para la humanidad y resucitó aún así para darnos su salvación. Luego de esto puedo decirte que la tercera consiste en permitirte aprender a distinguir entre lo que está bien y lo que no lo está, entre lo que te conviene, en lo que te traerá beneficio, no momentáneo, sino eterno, y lo que simplemente traerá destrucción a tu vida, no solo terrenal, sino espiritual, igualmente eterna. Porque para todo hay consecuencias irremediables si no son corregidas a tiempo. La cuarta se trata de permitirte evolucionar a un nivel espiritual superior de conciencia. Sabes, al tomar una decisión debes tener claridad de que lo que sea que elijas tendrá consecuencias, buenas o malas, pero las tendrá. Y debes ser consciente de que lo que suceda ha sido tu elección, una elección tomada entre muchas que puede traerte fruto espiritual o muerte espiritual. Por un momento sobre la tierra, pero eterna pasada la vida sobre ella. La quinta responde a un segundo por qué. Y es que aunque Dios te ama y por ello te llama hacia su redil, respeta tu decisión. Él no intentará forzarte. Sin embargo, Dios tiene formas duras en ocasiones de hacerte ver que desea que vuelvas tu mirada hacia Él. De hecho, en algún momento han escuchado que cuando alguien ha sido predestinado para beneficio de la obra de Dios o para su servicio, será
atraído hacia el camino correcto, de una u otra forma. Al inicio Dios hablará con ternura, amor, con esa voz apacible. Pero si insiste en su necedad, encontrará formas más duras de captar su atención. Quizá por enfermedad, un accidente, lecciones que puede que le hagan recapacitar, pero que si no lo hace, todos aquí conocemos la paga del pecado, y es que esta es la muerte, y puede ser física o espiritual, incluso ambas. Pero está en ti la decisión, y por ello deseo que lo tengas claro. Ahora, ¿sabes que tienes el poder de decidir cómo vivir cada día de tu vida? Pero también es necesario que decidas de la mano de Dios. Porque de hecho, cada una de esas decisiones te traerán consecuencias. Las consecuencias de tus actos y cada una de tus decisiones. La única forma de decidir correctamente es pidiendo únicamente que el Espíritu depositado en ti de Dios te haga sentir lo que está bien y lo que te aleja de Dios, lo que puede llegar a entristecer al Espíritu dentro de ti. Así que es importante que clames a Él por ese discernimiento necesario. Es importante, por otro lado, que no dejes a un lado el propósito más grande de la humanidad, que específicamente es alabar a Jehová. La Biblia nos invita en Salmo 156 diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. De hecho, vemos que ahí dice alabe a Jah, y Jah es una abreviación de Jehová. Y es que si desde el inicio la creación fue creada con el propósito o el fin supremo de adorar a nuestro Creador, que luego se convirtió a causa de la llegada del pecado a la humanidad en alabar a nuestro Salvador. Pero es necesario que no nos quedemos únicamente con este propósito, sino que a través de este contagiemos a quienes nos rodean, que hablemos a los demás acerca de este propósito. ¿Sabes? La palabra también nos dice, ve y haz discípulos a todas las naciones. Y pues a lo mejor, al igual que yo, en algún momento has pensado, pero ¿cómo? Yo no soy bueno hablando con las personas. Generar charlas definitivamente no es lo mío. ¿Cómo podría yo hacer discípulos? Te tengo una noticia, puedes compartir de la gracia de Dios a través de tu testimonio. ¿Sabes? Actualmente también hay tantos medios alternativos. Hay muchas personas que utilizan las redes sociales para compartir de la palabra de Dios al mundo. Y es una plataforma gigantesca a nuestro alcance para compartir de la misericordia de Dios con el mundo. Incluso ahora las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, se han llenado de mensajes para la humanidad. De esta forma también podemos contribuir a expandir el conocimiento de la palabra de Dios por todas las naciones. Y es que no es necesario que te vuelvas youtuber o que tengas plataformas llenas de seguidores para poder compartir de la palabra de Dios. Incluso desde tu propio perfil, el compartir un texto que pueda llegar a edificar el alma de quien pueda leerlo, es una forma de expandir la palabra de Dios por el mundo. Ahora, te tengo un dato que a mí me pareció curiosísimo y espero que a ti también. ¿Ves estos símbolos que puedes ver en la pantalla? Pues de hecho estos representan la escritura hebrea del nombre de Jehová. ¿Sabes? Me pareció interesante saber que su traducción en realidad es técnicamente impronunciable, pues no tiene ni una sola vocal entre las letras que la conforman. Si ves, estas son Y, H, W, H. Y aunque se le ha traducido como Yahweh, en realidad se cree que el verdadero sonido de estas consonantes podrían escucharse como el sonido que emite la respiración. Increíble, ¿no? Y ello, pues, podemos atribuirlo al texto que leíamos anteriormente, pues al ser el nombre de Jehová el sonido de la respiración, no habría otra opción para quien respira, pues estaría invocando el nombre de Jehová en cada sonido de su respiración. Realmente es impresionante, quizás debemos investigar un poco más, pero me encanta saber que en mi diario vivir y existir, todo mi ser clama por su presencia y el tuyo también. Dicho esto, quizá te preguntes, ¿existe una única forma de alabar a Jehová? ¿Será suficiente solo con mi respiración o cómo puedo hacerlo? De hecho, existen tantas y tantas formas de adorar a Dios. Puedes hacerlo cantando, predicando de su amor a otros, escudriñando su palabra, pero no basta con leerla.
sino que nos es necesario atesorarla dentro de nuestro corazón y ser más que oidores de su palabra al asistir a la iglesia, ser hacedores de ella. Debemos ponerla en práctica a cada instante. Pero si a lo mejor me podrías decir, pero no sé hacer ninguna de estas. Pero sabes, puedes hablar con Dios, esto te aproxima más y más y más a Dios. Él ama que te acerques a Él con tus cargas y culpas, que clames por su perdón y su misericordia. Y mejor aún, que te acerques a Él con un corazón agradecido, que desea simplemente sentir su presencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Simplemente que no importa la forma que utilices para bendecir el nombre de Dios, siempre que sea con un corazón contrito y humillado delante de Él, que anhele hacer su voluntad y corresponder a su amor. Será bien recibido por el Dios de amor que nos creó para ese fin. En resumen, el mensaje clave de este día es que la grandeza se encuentra precisamente en el servicio. Y no lo digo yo, sino San Lucas 22, para que puedas escudriñarlo mejor. Así que para finalizar, te invito a que tomes un momento más y que cierres tus ojos e inclines tu rostro, en donde te encuentras y clames juntamente conmigo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues alguna vez leí que el resultado de la oración son milagros, pero es necesario que creamos para que podamos recibirlos. Así que, Señor y Padre, venimos una vez más delante de ti, agradeciendo profundamente por tu misericordia y amor infinito, agradeciendo por tener con bien a nuestra familia y nuestras propias vidas, clamando por tu dirección para que podamos definir cuál es tu propósito en nuestra vida, que nos permitas conocer y decidir cumplir con tu voluntad a lo largo de nuestras vidas, que si en algún momento nos hemos alejado de tu gracia, nos ayudes a retomar ese camino, que redirijas nuestros pasos, que tu voz audible nos indique el camino que has trazado para nuestro diario vivir, que nos permitas compartir con quienes nos rodean de tu misericordia y tu fidelidad. Seguimos clamando por misericordia para todas las naciones, por restauración espiritual, física y emocional alrededor del mundo. Abre los ojos del mundo, ayúdales a encontrar en ti la paz y el fortalecimiento de sus vidas, de sus hogares y su salud. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así que con esto finalizamos. Dios los continúe bendiciendo y nos veremos pronto.